Tres. Sí, no, Carlos, tan berraco. ¿Qué muchachos? No, hermano. ¿Cómo ¿Cómo le ha ido? ¿Qué Johan? ¿Qué ¿Qué, Carolina? hermano? ¿Vendiendo palcos o qué? Entonces, ¿qué hay, hermano? Ahí dándole a ese evento que me tiene jodido, pero contento, pero también estaba haciendo las tareas de la maestría. ¿Y en qué andan? Pues en eso, hermano, aquí hablando del tema de crisis, haciendo un poquito de lo que usted está haciendo por allá, usted vendiendo palcos, buscando generar recursos y nosotros aquí hablando de algo de crisis relacionados con ese tema. Ah, ustedes están hablando de la materia de chica, Exactamente. de competitividad. De competitividad. ¿De cómo acabar la señor. crisis? Sí, señor. Dentro del Bueno, libro de ¿y cómo es? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es? Pues hermano, el tema es supremamente interesante y eso es lo que estábamos discutiendo aquí con el grupo. El tema de competitividad pues es un tema esencial para nuestro proceso y el libro de una u otra forma nos hace una introducción del tema de la crisis que vivió Estados Unidos. ¿En qué época fue eso? Eso arrancó en el 2007, pero supuestamente para algunos terminó en el 2009-2010, para otros, como el grupo Compartimos, no ha terminado. Y obviamente que se presentaron algunas circunstancias ahí que estábamos analizando y que el libro lo plantea y sobre lo cual pues vamos a entrar a discutir ahorita, y es precisamente identificar cuáles fueron esos factores que motivaron esa crisis. Y empezamos a plantear como uno de ellos pues el tema de que Estados Unidos direccionó la recuperación de la crisis a generar una contracción del gasto del Estado, a suprimir el gasto para efectos de poder minimizar costos y poder replantear la economía de una manera diferente. Pero el efecto no fue el positivo. Nosotros empezamos a ver que al disminuir el gasto del Estado, automáticamente se disminuyó la capacidad productiva de las organizaciones, producto de que las familias no tenían ingresos. Pero yo, venga, le hago una pregunta al compañero Johan. ¿Ese es el análisis que hace Truman? Sí. Paul Truman, sí, Paul señor, Truman. Paul Truman. ¿Y esa crisis no es una comparación entre Estados Unidos también y Europa? La comparación viene, o más que comparación, son dos procesos de crisis económica que se presentaron. Una fue en Estados Unidos y la otra que fue en Europa. En Europa. La comparación que él está haciendo en este momento, Paul Truman, es que en Estados Unidos, lo que decía el compañero, se redujo, fue el consumismo se redujo, ¿sí? Cuando en una crisis de esa lo que hay que incentivar más es el consumismo, y para incentivar el consumismo necesitamos nosotros lógicamente fuentes de empleo para que haya más consumismo. Pero yo hago una pregunta, si la crisis era del 2007, también hay que tener referencias de crisis anteriores. Por ejemplo, hay una crisis por ahí de 1930, 1929, 20, o sea, los años Se dio la 30, burbuja cuando se- hipotecaria. cuando se dio la burbuja hipotecaria, pero también hay que tener en cuenta todas las crisis con la Segunda Guerra Mundial que enfrentó Europa. Pero entonces la crisis se presentaba ¿por qué? Porque había el sostenimiento de la guerra, porque no había empleo, porque estaba la producción del auge de la industria. O sea, ¿por qué se hace esa comparación de esas crisis a la reciente que fue la última burbuja de la hipotecaria inmobiliaria en Estados Yo Unidos? lo que puedo pensar ahí, o lo que puedo analizar del texto que leíamos, es que definitivamente cuando la economía de un país se reduce o no hay recursos económicos volátiles en las familias del país, digámoslo así, pues se reduce el poder invertir en diferentes cosas, en el consumo básico, que es una cosa primordial, o en el consumo de invertir en compra de otras cosas, viviendas, vehículos, y asimismo en la producción de cada empresa. Si las familias no tienen recursos, no hay ahorros. Si no hay ahorros o no hay dinero en los bancos, que son los que de alguna manera le prestan a las empresas para generar más productos y tener oferta hacia otros países o en el mismo consumo interno. Si yo no tengo recursos internos en la empresa, pues genero que hay desempleo, porque si no tengo con qué producir, pues tengo que reducir. ¿Qué? Lo primero, la tasa de empleo se afecta.
porque tengo que reducir costos, saco gente a la calle. A sacar la Oiga, gente a la calle, Claro, pero ahí que yo las Pero espere que ahí hay algo importante que no nos podemos alejar de lo que planteó el autor, que es tema de discusión, y es que él muy bien lo plantea en términos de que la recesión, su problema no es en sí en el motor generador de la economía, sino es un tema técnico relacionado con la organización y las decisiones que toma el Estado para enfrentar esa recesión. Ah, bueno, entonces, Y ahí, claro. perdón, le termino de redondear la idea. Y ahí es clave y fundamental el tema de que las decisiones políticas, usted que está en ese proceso, usted que está encaminado y direccionado a eso, es importante que estas lecturas nos lleve a reflexionar ese tema, que más adelante lo vamos a tocar con la situación que vivimos en Colombia en el departamento, y es cómo una política de Estado permite que la recuperación sea corta o sea lenta o nunca se dé. Bueno, pero con lo que ustedes me están contando, ahí se me ocurre hacer dos preguntas. La primera, si las familias están haciendo unos ahorros en los gastos, ¿en dónde quedan los inversionistas? Los inversionistas van a decir, bueno, pero ¿en dónde vamos a invertir si las tasas de intereses han bajado? Si ya la gente no está pidiendo el dinero pues para el que no haya prestar. recursos. Esa es una pregunta. Como ustedes me están contando de qué están hablando, yo estoy tratando de entender de lo que están socializando. Y la otra que se me ocurre pensar es que en este documento de la crisis, yo tengo entendido que el autor se basaba en la teoría keynesiana, ¿sí? Que decía que el Estado era el intervencionista en las políticas para sacar la crisis. ¿Eso es correcto o yo estoy en lo no correcto? Totalmente de acuerdo, de ahí que lo que planteábamos ahorita al iniciar la sesión, y es que si el Estado, quien es el que direcciona la política económica de un país, observa que el sector privado no atiende o no consume determinados productos y servicios, él, para mantener un equilibrio económico, debe invertir en esos productos y servicios, o gastar mejor en esos productos y servicios, de tal forma que las familias tengan poder adquisitivo y se pueda mover la economía. De ahí que compartimos con los compañeros con lo que dice Keynes y obviamente con lo que dice Truman, de que el Estado es el que de una u otra forma puede determinar y direccionar la recuperación de ese Estado. Es fundamental que el Estado determine de unos lineamientos o unos criterios específicos sobre cuál es el desarrollo económico del país o del país, el que sea. Si no hay unos lineamientos claros, pues las empresas o los productos que produce, valga la redundancia, el mismo país, no van a ser claros en el crecimiento hacia el exterior. Bueno, entonces yo creo que lo que hemos hablado nosotros, una de tantas conclusiones que podemos sacar es, primero que todo, el Estado tiene que entrar a mirar, o tiene que entrar a la generación de empleo para que haya la dinámica de comercio y la dinámica de un país se pueda desarrollar. ¿Por qué? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Si hay empleo, lógicamente va a haber el efectivo circulante, va a haber consumo. Yo creo que entonces uno de los objetivos que se podría sacar es que el Estado tiene que entrar a la generación de empleo primero que todo. Sí, pero a mí también me causa una inquietud, y es que en el documento también encontrábamos que una respuesta del Estado, de alguna manera, para superar esa recesión económica, era establecer impuestos, subir impuestos en algunos productos de consumo básico, que lo que hace Que es como estamos hoy en día, igual, Sí. la punta de impuestos que estamos pagando los errores. exactamente, a partir de esos impuestos ellos pueden generar unos recursos que van con eso a plantear la reactivación económica. Pero ¿eso qué genera? Eso también genera una alta inflación. En algún modelo europeo también planteado en el libro, establece que el modelo en Europa, en algunos países como Irlanda, no recuerdo, España, Francia. sí, establecía era eso, subir la inflación a partir de digamos que la recuperación de esa economía por medio de establecer nuevos impuestos y ¿cuál era la otra?
tasas. Sí, tasas de intereses Bueno, altos. pero Y oiga, austeridad. la austeridad en el gasto. La austeridad en el La gasto. austeridad en el Era gasto. fundamental la austeridad en el gasto. Donde de pronto es al contrario del modelo americano o estadounidense. Pero es que la austeridad en el gasto, lo que uno conoce, no es recomendable en ningún estado. En ninguna economía. Ninguna economía, digamos así. Pero venga, Johan, pero yo les hago una pregunta. Pues interesante el documento, pero también hay dos temas que yo les planteo. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Europa? Y la pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos con respecto a ese análisis? O sea, nosotros Colombia. Y me voy un poquito más allá. ¿Y cómo está el meta? ¿Cómo está la región? Y si el tema es de competitividad, nosotros podemos aprovechar la competitividad para sacar la región y el país de la crisis, o no lo podemos hacer. Con lo que me están contando, podríamos hacer muchas cosas. Entonces, dos preguntas que las acabo de decir. ¿Qué hizo Estados Unidos y qué hizo Europa? Mire, una de las estrategias fue inyectar recursos a la economía. Nosotros sabemos que el Estado inyecta recursos a la economía a través de los bancos, y a través de los bancos lo que permite es un fenómeno en que baja la tasa de interés tendiendo a cero, que lo explicaba muy bien el autor. En la medida en que nosotros bajemos las tasas de interés, pues eso va a motivar el consumo por parte de las empresas a hacer inversiones que de una u otra forma no habían podido realizar dado un interés alto. Y al hacer esas inversiones van a generar empleo, van a requerir la utilización de personal para efectos de poder llegar al pleno empleo, que sería lo ideal. Y eso genera que haya un mayor recursos para las familias y de ahí motivar el consumo. Otra de las alternativas que planteó Estados Unidos era el auxilio o subsidio hipotecario. El subsidio hipotecario. Y ahí no hablaban de vivienda. Claro, Ese es el subsidio hipotecario Porque ellos fortalecieron la política de vivienda. porque redondo la idea para que mis compañeros me apoyen en esa parte, y es que lo que tenía preocupado a Estados Unidos era que ellos adquirieron y a los bancos unos compromisos crediticios cuando la tasa de interés estaba alta en el largo plazo, y si en el corto plazo bajó la tasa de interés, habría que el Estado entrar a subsidiar para efectos de no generar una inestabilidad con el tema, dado que muy posiblemente podrían muchas familias no llegar a cumplir con ese compromiso financiero que tenían ya con los bancos adquiridos previamente, y habían casas que muy posiblemente a los 3-4 años ya habían pagado el valor real del tema. Entonces, bueno, jóvenes, listo. En Colombia teníamos varias burbujas y el VR, el UPAC fueron reflejos o respuestas a unas burbujas que en su momento se presentó. Pero hoy en día también Colombia tiene burbujas que no hemos podido superarlas, por ejemplo, narcotráfico, inseguridad, malos servicios. Hoy tenemos el problema de los paros nacionales que hubo, del agro. ¿Qué piensan de eso? Son crisis colombianas, ¿cómo las podemos atacar? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las medidas? Y ahora, traigámoslas a un contexto más cercano, lo regional. Estamos próximos a unas elecciones donde vamos a elegir mandatarios y ni siquiera la región se ha puesto de acuerdo en sacar nuestros propios candidatos esperanzados en que otros van a venir, ahora ya los votos, y vamos a perder un tema álgido como es la competitividad de este departamento. Ya nos dimos cuenta de la alianza del Pacífico, para dónde va, cuáles son las dimensiones. Nosotros estamos teniendo todas las oportunidades para esta región, este departamento, y en especial esta ciudad puede ser el epicentro generador de muchos empleos y de muchas falencias de lo que estamos haciendo. ¿Cómo aterrizamos eso de lo que me están contando a hoy? Definitivamente creo que tanto a nivel del país como en nuestra región se está viviendo una falta de liderazgo local. O sea, así como lo hemos identificado en el libro, el Estado tiene que tomar unas determinaciones y generar unos lineamientos para el crecimiento económico o crear una política económica. El departamento del Meta como tal no ha definido ni siquiera una vocación económica. Nosotros hablamos del turismo, hablamos del petróleo, hablamos de servicios, somos un barrio más de Bogotá, pero no hemos definido eso. Yo creo que
básicamente a nivel agropecuario, no solo en nuestro departamento, sino a nivel del país, vemos una deficiencia tal vez o una estrategia competitiva con respecto a otros países en lo reflejado en los subsidios que tocaba Johan anteriormente. Naciones como Estados Unidos, donde les dan unos subsidios a los productores que generan que ellos puedan colocar el producto en Colombia que nosotros importamos a muy bajo costo. Eso es competitivamente desventajoso para nuestros agricultores cuando no tienen ese tipo de subsidios tampoco, pero más allá de eso, cuando nosotros aún estamos o no estamos preparados para la competitividad contra esos productos. Nuestros productores aún, los grandes productores que tienen industrias y que tienen interiormente o económicamente cómo poder sacar su producto fabuloso, y ellos están hechos. Pero los que son medianos y pequeños están dados o se industrializan o se capacitan mucho mejor tecnológicamente, o definitivamente nunca vamos a tener una respuesta a ello. Venga, para terminar yo quiero decirles algo porque tengo una cosa que hacer. Yo les quiero hacer una pregunta. Los empresarios están trabajando con sus esfuerzos. El Estado quiere arrancar, quiere proponer. La pregunta es, ¿deberían unirse, trabajar juntos o cada uno independiente? Pero mire, eso es bien importante que lo analicemos, pero también tener en cuenta que con base en lo planteado por el profesor Chica en la asignatura y las lecturas soporte de la misma, además de la pregunta que hace Luis Eduardo, también es importante concluir lo siguiente. Nosotros tenemos unas ventajas comparativas en la región, en Colombia. Tenemos 2 mares, tenemos la posibilidad de conectarnos con continentes que están desarrollados y que nos van a permitir muy posiblemente empezar a generar esos niveles de competitividad de los cuales estamos urgidos en la región y en el país, y poder empezar, aprovechando esas ventajas comparativas, entrarnos en nuestras ventajas competitivas. Y ahí está, y ahí parte de su pregunta está enfocada a que esas ventajas competitivas están dadas desde el direccionamiento en lo político, en lo empresarial, en lo sectorial, en lo organizacional, que va a permitir aprovechar esas ventajas comparativas en alianzas estratégicas que nos permitan fortalecer nuestras ventajas comparativas. Es lo que yo planteo desde lo que analizamos. Lo que yo analizo ahí también es que nosotros no estamos preparados para eso. Definitivamente no hemos entendido ni siquiera a nivel regional que si yo no me involucro en una cadena o formo parte de una cadena, ¿sí? Donde yo puedo aportar, ¿qué? No sé, la materia prima o el conocimiento administrativo, no sé, no, estoy fuera, no estoy. Definitivamente no me hallo y mucho menos ni siquiera al exterior. Yo puedo decirles 2 cosas con todo lo que ustedes me han contado, lo que estaban hablando, es que definitivamente hace falta confianza, Muy bien. un muy buen liderazgo dentro de lo público y lo privado, y que la gente quiera y tenga la intención de querer hacer las cosas y querer hacer el cambio. Chica en algún momento de la clase decía que el mercado nos está diciendo qué necesita y nosotros no lo estamos dando cuenta de eso. No lo he analizado. Yo los felicito, sigan estudiando, y les quiero aprovechar para decirles que también ando en una crisis, así es que tengo el concierto, los invito al concierto el 16 de noviembre, recíbanmelo. Gratis. Los invito, gratis no es, profe. parte de la crisis económica de Luis Eduardo Marín. Muchas gracias. No, parte de la crisis no es una medida de cómo salir de la crisis. ¿Cómo salir de la crisis? Sí, señor. Generar Muchísimas gracias. oportunidades. Nos estamos hablando y van a almorzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted, profesor, también. Bravo.